Hace 8 días estuvimos comprendiendo lo que es la honra, ¿verdad? Y fíjate que estudiando la palabra, puedes entender que Dios tiene una moral, ¿verdad? Un criterio, una forma de percibir las conductas y los actos de las personas y la sociedad. Y yo no sé a cuántos de ustedes les interesa, les importa el conocer cuál es la moral de Dios. En pocas palabras, ¿cómo piensa Dios? A mí sí. A mí me interesa mucho el saber cómo piensa Dios. Amén. Y si eres cristiano, amado congregante, debe de interesarte por encima de cualquier otro ser humano saber cuál es la moral de Dios. Amén. Y en el libro tanto de Deuteronomio como de Números, el Señor dejó descrito a lujo de detalle parte de esa moral, ¿no? La sociedad en ese entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya era una sociedad importante, ya había un número importante, ya habían salido de la esclavitud de Egipto, ya se dirigían a la tierra prometida, y yo me imagino la caravana, ¿verdad? Una caravana numerosa, llena de diferentes criterios. ¿Sí estamos? Por ejemplo, aquí en la congregación podemos ver que la gente tiene diferentes criterios, es decir, diferente forma de percibir las cosas, desde cosas muy simples como el que la puerta se cierra a las 11 de la mañana y mucha gente diga, no inventes, o sea, ni siquiera una tolerancia de 2 minutos, ¿qué hago aquí afuera? Mejor me voy. Hasta gente que dice, ¿sabes qué? Mi criterio es llegar temprano, no tengo por qué llegar tarde, me programo, y son diferentes formas de ver las cosas. Hay personas que ven las cosas, por ejemplo, cuando al final, ¿verdad? Veo a todos los hermanos que ayudan y se ponen a recoger, a limpiar, ¿verdad? Y hay hermanos que hasta les ves, a pesar que es una chamba antes de comer, pues los ves con gozo, hasta cotorrean y los ves a gusto. Y hay hermanos que ya dicen, oye, pues no inventes, ya es mucho, ni en mi casa recojo ni siquiera el bote de basura de mi baño, no voy a hacerlo aquí. Entonces son diferentes formas son diferentes formas de ver las cosas. Amén. Y entonces, como Dios veía esa diferencia en la gente, para algunos les parecía bueno y a algunos no les parecía tan bueno y a algunos les parecía malo, entonces tuvo que establecer con mucha claridad normas, ¿verdad?, que terminan siendo la descripción de lo que Dios piensa. Y en esta vida, amado, si te consideras cristiano, debe interesarte muchísimo la forma en que Dios piensa. La forma en que Dios piensa. Y que en muchos casos nos confronta con la forma en que nosotros pensamos, ¿no? Y pues por eso conocemos la palabra, decir, oye, ¿quién me va a decir que estoy mal? ¿Quién me va a decir que mi forma de educar a mis hijos es la incorrecta? La forma de relacionarme con mis padres es la correcta o la incorrecta. La forma de relacionarme con Dios es la correcta o incorrecta. Y para que no quedara duda, Dios escribe con puño y letra su voluntad, y eso se le conoce como la moral de Dios. Y esa moral de Dios, amados hermanos, para aquellos que dicen, es que, pastor, eso es el Antiguo Testamento, lo vamos a cruzar con el Nuevo Testamento y vas a ver que la moral de Dios no cambia. Dile a tu hermano, Dios piensa igual. Ayer, hoy y más adelante. Él no va a cambiar. Amén. Vamos a hablar de la honra, pero ahora vamos a hablar de la honra hacia los padres. Qué importante en estos tiempos, que creo que lo he dicho, que es una palabra ya muy diluida. Y vemos una sociedad diluida, ¿verdad? Tanto de los que somos hijos y tenemos la fortuna de tener todavía papás, como los que ya somos papás y también tenemos hijos, ¿verdad? Y podemos ver que Dios cómo piensa acerca de esas relaciones. ¿Estamos, amados, o no? Bueno.
Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermoso es citar la palabra de Dios. Amén. Fíjate bien. Voy a empezar por el Nuevo Testamento. Voy a empezar por el Antiguo, pero quiero empezar por el Nuevo. Vámonos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Amén. Efesios capítulo 6. Amén. Dice la Biblia, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Y vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita, ¿verdad?, los 10 mandamientos, Éxodo 20:12, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Pero observemos que dice, hijos, obedeced, y aquí hay una palabra, ¿verdad? Hazle caso, ¿verdad? Déjate instruir, pon atención, ¿verdad? Considera, y dice, en el Señor. La palabra en Él está hablando para las personas que estamos siendo formados en Cristo, en este caso los cristianos, porque las personas que no están en el Señor, pues para ellos esto es una locura. ¿Estamos? Dice, en el Señor, es decir, obedezcan, ¿verdad? Honren, respeten a su papá y a su mamá en el Señor, es decir, en la moral de Dios. Se explica, ¿verdad? Es decir, hónralos y obedécelos y respétalos como lo piensa Dios. Desde el criterio de Dios. Desde la forma de pensar de Dios. Por ejemplo, hay muchos jovencitos hoy en día que veo que ya se sienten grandes, ¿verdad? Se empiezan a desarrollar y entonces ya marcan hasta sus edades, ¿verdad? Y te dicen, es que yo ya tengo 10 años, ¿verdad? Ya tengo 12, ya tengo 15, ya tengo 18. Cuando llegan a los 18 siempre sí, y además soy mayor de edad. Y cuando llegan a los 20, dicen, es que ya tengo 20 años. Y no se diga, cuando llegan a los 30 o llegan a los 40, y en algunos casos a los 50 o los 60 y siguen viviendo con los papás. Y entonces dicen, es que yo ya estoy grande. Yo ya soy un adulto. ¿Ven? Sin embargo, la Biblia está haciendo un hincapié en decir, en el criterio de Dios, no conforme a tu criterio, ¿verdad? No conforme a lo que tú piensas o las costumbres que tú crees que son correctas, sino como Dios piensa. Y entonces podemos observar que para Dios, amado hermano, en esa moral de Dios que lo dejó incluso en los 10 mandamientos, es tan importante la honra a los padres, es tan importante la obediencia a los papás, que le da un énfasis muy especial. Dice, mira, si tú haces esto, te va a ir bien en la vida. Si tú aprendes en el Señor a honrar, a respetar y a obedecer a tu padre y a tu madre, dice la palabra que te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Qué hermosas promesas.
Es una moral, amado hermano, que cuando la observamos y la desmenuzamos, podemos entender que para Dios es demasiado importante que los hijos honren a sus padres. Qué importante es esto. Nosotros como padres, siempre el anhelo del papá, ¿verdad? Ahora, cuando es abuelo, también el anhelo del abuelo. Oye, es que yo quiero que les vaya, ¿cómo? Que les vaya bien. Que les vaya muy bien. Pero hay un principio. El criterio de Dios dice, para que les vaya bien, deben aprender. Dile, deben aprender a honrar, a respetar, a obedecer a su padre y a su madre, como lo piensa Dios. Ni siquiera está diciendo como lo piensa el papá y la mamá. Lo dice conforme a la moral de Dios. Y vamos a observar la moral de Dios, amado. ¿Va? La moral de Dios no exime edades. Dile, no aclare edades. ¿Va? No dice la moral de Dios, mira, ya cuando cumplas 18 años ya es lo que se te pega en la gana. Ya cuando ya tengas 15, ya te sientas muy señorita y jovencito a tus 18, ya puedes darle el vuelo a la hilacha, no hay problema. No, hermano. Ni tampoco dice cuando tengas 40. Es más, la palabra de Dios dice que cuando tu padre y tu madre envejecieren, ¿verdad? Y pinten canas, y tú los honres, amado hermano, para Dios es muy gratificante ver que un hijo haya aprendido a obedecer, a honrar y respetar a su padre y a su mamá. Esto no cabe el hecho de que los niños y los muchachos y los jóvenes y los adultos pongan un criterio por encima de. A ver, es que no está bien que ahorita ya pues tengas relaciones sexuales. ¿Y qué te importa? Yo ya estoy grande. No está bien que llegues a la 1, 2 de la mañana o no llegues. Ya estoy grande. No está bien que dejes de estudiar. Bueno, es mi vida. ¿Sí se saben esa? Es mi vida. No está bien, ¿verdad? Que no ayudes en casa. No está bien. Conforme al Señor. A Dios le agrada demasiado. O sea, Dios le da una importancia muy grande cuando un hijo o hija saben obedecer, respetar y honrar a su papá y a su mamá. Porque entonces les va a ir bien, dile, entonces les va a ir bien. O sea, ten seguridad que les va a ir bien. ¿Cuál es lo contrario de no irles bien? Ok, entonces vamos a empezar. Si los niños, los jóvenes, los muchachos o los adultos no saben honrar, obedecer, respetar a su papá y a su mamá, no les va a ir bien en la vida. Aunque se vayan con Juan Charrasqueado, no les va a ir bien. No les puede ir bien porque están rompiendo, ¿verdad? Una línea que es la moral de Dios que está por encima de todo. Incluso de la opinión del abuelo y de la abuela y de la mamá y del papá, de todo. Podrán muchos padres decir, ay, es que así es él, está luego, pues es adolescente, luego se le sube la hormona y me falta respeto, me grita. Se pone muy mal, pero no se le pasa.
A lo mejor al papá se le pasa, pero a Dios no. Eso es importante que lo entendamos como papás. A lo mejor uno como papá dices, bueno, la agarré en un momento mal a mi hija, ¿verdad? A tener muchos problemas, ¿verdad? A tener una situación ahí que le agobia mucho. O mi hijo está tan saturado, pobrecillo, o sea, por eso lo se pone nervioso y me llega a gritar. O se le sale una que otra palabrita ahí que son chamacos, hombre. Luego se le pasa. A Dios no. Dile a tu hermano, a Dios no. Dios exige que los niños, los muchachos, los hijos, los adultos que tenemos la bendición de tener otro papá y mamá, o uno de los dos, podamos seguirlos. Dile a tu hermano, hónralo. ¿Te acuerdas del honra? Dale el valor que tiene. Es tu papá. Es tu mamá. Respétalo. No le contestes. Quédate callado. Y ay de ti si no tomas en cuenta lo que te está diciendo. Porque no te va a ir bien en la vida. Entonces pasan cosas. Dices, oye, corrieron del trabajo fulanito. Ay, tuvo un accidente y se cayó. Ay, amado hermano, el primer mandamiento. Dile, el primero. Pues este libro está lleno de mandamientos. Dile, el primero, que tiene una promesa de parte de Dios, es que aprendas a honrar, a respetar y obedecer a tu papá y a tu mamá. ¿Sí se dan cuenta que habla y o dice o? Porque también hay niños que, no, yo me llevo mejor con mi mamá, pues mejor yo obedezco a mi mamá y a mi papá no. O viceversa, yo prefiero obedecer a mi papá y a mi mamá no. La Biblia dice a ambos. Y si quieres darle una prioridad bíblica, el orden de las cosas es muy clara para Dios. Dile, Padre, después Madre. Sí, el Padre está en el Señor. Para Dios es muy importante. Fíjate cuando los papás se contradicen. Sí, pero no. Entonces vas a la Biblia, si son cristianos. Dile, si son cristianos. Dile a tu hermano, si son cristianos. Si están en el Señor, porque lo dice, si están en el Señor. Ok, si están en el Señor, obedece a tu papá. Y si está de acuerdo a tu mamá, no puedes tú cambiar. Fíjate, vamos al libro de Deuteronomio, amado. Vamos a Deuteronomio 21. Vamos a hablar, está fuerte esto, pero vale la pena darle una revisada a la moral de Dios. Deuteronomio 21. Vamos al versículo 18. Dice así. Dice el Señor, dile a tu hermano, dice el Señor. Si alguien tuviera un hijo contumaz y rebelde, ¿ok? Si alguien tuviera un hijo, ¿cuántos tienen hijos contumaces? ¿Qué son contumaz? ¿Sí los han visto? Me vale, ¿qué? Mi vida, me vale, Se pone al brinco. Si tienes un hijo contumaz, ¿verdad? Y además es rebelde, obviamente, no hace caso en nada, hace lo que se le pega la gana. Y dice, que no obedeciere la voz de su padre, nuevamente padre, luego dice, ni la voz de su madre, o sea, padre, ni la voz de su madre, en el Señor, aclaro, porque los que son no cristianos, pues ahí no hay forma de... Y habiéndole castigado, y ahí hay una enseñanza para los papás, ¿verdad? Los papás, antes, y aquí es muy importante, padres, ¿quieres que le vaya bien a tu hijo? No le pases por alto una ofensa. No le pases por alto una desobediencia.
no le pases por alto una deshonra. No se la pases. Porque mira, se la pases, por eso dice la Biblia, si es contumaz y rebelde, y después de verlo castigado, en pocas palabras, si se la pasas, pues le va a tocar la disciplina de Dios. Y si no se la pasas, a lo mejor, dile a tu hermano, a lo mejor, con el castigo, con la disciplina que tú como papá le des, a lo mejor entiende. Pero si no entendía este muchachito o muchachita y sigue sin obedecer, versículo 19, entonces lo van a tomar ambos, tanto su papá y su mamá, y lo van a sacar a los ancianos de la ciudad. Y lo van a poner afuerita de la puerta de su casa. Y ahí, ¿verdad? Afuerita de la puerta de su casa, van a decirle que a los ancianos que representan los sacerdotes, los sabios en ese momento, y le van a decir, lo van a acusar con ellos, va a decir, mi hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, y le vale, es un glotón, y además es un borrachote. Entonces todos los hombres, dile, entonces todos los hombres de la ciudad lo van a apedrear y lo van a matar. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel oirá y temerá. Fíjate qué importante la moral de Dios. Dicen, ay, qué bueno, ya estamos en los tiempos de Israel, pastor, o sea, ya. Amado hermano, esta es la moral de Dios. O sea, un hijo rebelde que deshonra, que desobedece, merece no tener ya más vida. ¿Entendemos esto, amado? Merece no tener vida. Para Dios, la forma de pensar de Dios es, si tú dejas ese hombre que se desarrolla en una sociedad, en este caso era Israel, si tú dejas que ese hombre se siga desarrollando en esta sociedad, va a ser sumamente dañino. Mátalo. ¿Cómo piensa Dios? ¿Tendrá razón Dios en nuestra sociedad actual? ¡Qué duro! O sea, esos ladrones, esos adictos, esos zampones, quiere decir que si les hubieran sentenciado porque evidentemente fueron rebeldes, deshonrosos con sus padres, y les hubieran quitado la vida, nos hubiéramos quitado un malestar en la sociedad. Dios dice que sí. Y lo enfatiza, amado. Entonces, quiere decir que los padres y las madres que no obedecen a Dios y no se hacen respetar y obedecer y les permiten a los hijos ser rebeldes, son culpables de esos hijos cuando se convierten en ladrones, asesinos, malhechores, malvivientes. Wow. ¿Ya vieron cómo piensa Dios? Y la sociedad actual como que es muy ligero. Es triste ver, eso pasa tiro por ver, vas al súper, estás formado ahí para pagar y no falta el niño, la niñita que está desvistiendo a la mamá haciendo un berrinche de aquellos. Y la mamá y la papá diciendo, tranquilito, fulanito de tal, ahorita te compro tu chocolatito, al ratito te doy esto. Y el niño haciendo un escándalo, pero a todo lo que da. ¿O qué tal los papás que mantienen en su techo a sus hijos, les proveen, que están en su techo, y les dan chance de no venir a la iglesia? Entonces no, los cristianos. Les dan chance de andar en relaciones que van en contra del Señor. Les dan chance, como que se hacen ojos de hormiga. Déjame decirte que a pesar que el papá y la mamá se conviertan en cómplice de los niños o de las niñas o de los muchachos y de las muchachas, para Dios no va a pasar por alto esas situaciones.
Dile, en el Señor. El criterio de Dios. Ay, ¿por qué no me pasó esto? Yo quería esto. Entonces te echas un vistazo, jovencito, y dices, ¿qué tan bueno eres para honrar, respetar y obedecer a tus papás? Ya pasaste, estás mal ahí, no esperes que te va a pasar algo mejor. La vida no te va a dar oportunidades. Antes bien va a ser castigos y disciplinas, porque si estás en el Señor, a ver si entiendes. Entonces, nosotros como padres cristianos tenemos una obligación delante del Señor. Dile, tenemos una obligación delante del Señor. Y esta es darles buena crianza. Crianza. No parir. Crianza. Fíjense, vamos a observar este ejemplo que siempre lo he estudiado y ahora que Dios me lo da con esta vista, vamos a Lucas 2, vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Y ahí en el versículo 40, dice la palabra de Dios, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía. Dile, el niño crecía. ¿Cuántos niños estamos viendo que crecen? Pero no todos se fortalecen. Pero este niño Jesús, dile, crecía. O ver a los hijos, están grandotes, así se, no, ya impone. Pero está debilucho de acá adentro. Dile a tu hermano, de acá adentro. Está tan débil que no tiene convicciones. Débil. Es un debilucho, pero el Señor Jesús crecía y se fortalecía. Y dice, crecía y se fortalecía. Y se llenaba, por lo tanto, ¿de qué? Sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¡Qué hermoso! ¿Este muchacho qué le pasaba? Crecía. Yo veo aquí niñas y niños y uy, ¿qué les pasó? Crecieron. Pero no es igual que se hayan fortalecido. Siguen siendo berrinchudos, tercos y rebeldes. Crecieron, pero quién sabe si se fortalecieron. Y todavía, quién sabe si desarrollaron sabiduría. Pues imagínate un niño o una niña grandote o grandota, dices, ¡ay, qué grandote estás! Debilucho y estúpido. Porque lo contrario de sabio es tonto. Y ahí lo sacas al mundo a tomar decisiones. Ups. ¿Sí estamos o no? Entonces, el niño Jesús, ¿qué le pasaba? Crecía, se fortalecía en el temor, ¿verdad? De Dios. ¿Y qué pasaba como consecuencia con estos muchachos? El favor de Dios estaba con él. Ay, qué hermoso decir, ay, mi hijo grandote, fortalecido, lleno de sabiduría, Dios está con él. No importa que vaya donde vaya, Dios está con él. No, mi amado. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó a Jesús? Fe a Dios. ¿Qué espera de tus hijos? Pero es de chamba mía. No es de gratis. No son hierbas silvestres. Se les necesita formar. ¿Qué hacían María y José? ¿Tú crees que esto lo hacía solo Jesús? ¿Estaba a la mano de quién? De José y María. ¿Ayudándoles a qué? A fortalecerse.
y a ser sabios. ¿Qué hacían María y José con Jesús? Se sentaban tiempo con ellos a estudiar la palabra, a compartir, a entender la moral de Dios, a entender los principios, las normas, oraban con ellos, hablaban con ellos, trabajaban en fortalecerles y en que crezcan en sabiduría. Para que cuando estén en la fiesta y les ofrezcan drogas, o estén en la fiesta y las invite un muchacho a irse a tener relaciones sexuales con él, o cuando estén así y salga una muchacha, ¿verdad?, que tiene 15 cuantos amantes por delante y les invite a acostarse con él, ellos estén, ¿qué?, fortalecidos. Dile a tu hermano, ¿viste? Fortalecido. ¿Cómo vas a mandar a tus hijos al mundo? ¿De verdad? ¿Cómo los tienes? No sé. Pues eso es igual que débil. Fortalecido. Te voy a decir algo, amado. Si tú te vuelves de esas personas que no fortaleces, ni les enseñas el temor a Dios a tus hijos, no te quejes. No les puede ir bien en la vida. Y aquí veo muchas mamás, papá, y tu hijo, pues se quedó. Se quedó. Agárralo, dile, agárralo mientras puedas. Amárralo y tráelo a fuerzas. Y si no, sácalo a la calle. Y vas a ver cómo el diablo sí le va a poner una tunda, permitido por Dios, para que recapacite. Si no, no te quejes, ¿eh? ¿Estamos todos? ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos somos hijos? ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasó con este niño llamado Jesús? Era un niñito de qué edad? 12 años, imagínate a Jesús adolescente ahí, simpático, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús? Dice versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ahí está la edad, 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acababa la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María, su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aquí no dice que les estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús es Dios, no duda de Dios. ¿Qué hace un muchacho que fue instruido? ¿Qué hace un muchacho que fue instruido, fortalecido y edificado? Dile, jovencito, volteale al lado, porque son jovencitos de 30, 40, 50, no necesitan ser chavitos. ¿Qué hacían los chavos fortalecidos? Les interesaba, preguntaban, escuchaban. No se quedan jetones aquí con la Wi-Fi, a ver dónde está la Wi-Fi aquí. Dile, escuchaban, preguntaba, le interesaba. ¿Estamos, amados? ¿Por qué? Porque estaba creciendo, fortalecido y lleno de sabiduría. ¿Cuántos han perdido un hijo? Si por un segundo, de moto te suelta, hijo. Y más en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos han perdido un hijo? ¿No, nunca se te ha soltado un hijo así de la mano, así, por unos momentos? Te sientes así. Hay gente que ya perdió a sus hijos, aunque los tenga al lado y no se han dado cuenta. Dice que María y José regresaron. Y dice la Biblia, angustiosamente. Dijeron, ¿qué pasó? Piensa si tus hijos ya están perdidos.
Porque si no tienes angustia, hay un problema. ¿Cómo llegó María y José? Es más, tan es así que todavía María, sabiendo que es Dios Jesús, pero es su mamá biológica, le dice, mira, ve, versículo 48. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, no, léelo sin énfasis. Hijo, ¿dónde estabas? Pues está preocupado. Así hacen muchos, ¿eh? Son las 2 de la mañana. ¿Dónde estabas? Aquí, no, jefe, va, no hay tema. ¿Cómo hizo María y José? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Pregúntale a tus hijos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Qué bueno que nos contesten como Jesús. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscas? Aquí estoy, ¿va? ¿No saben que en los negocios de mi padre es necesario estar? O sea, amado hermano, a un hijo que no está perdido, no se le busca, porque ahí está. Pero a los hijos perdidos nos causan angustia. Porque están débiles y tontos. Entonces nada más lo sales de casa y dices, ¿qué tontería va a cometer este o esta? Porque no está ni fortalecido y está bien bruto. Otra vez le van a tomar el pelo. Otra vez le van a hacer trizas. Otra vez. ¿Se entiende esto? Ya te das cuenta cómo en la moral de Dios es tan importante que los hijos se desarrollen aprendiendo a obedecer, a respetar y a honrar la primer línea social, sus papás. Wow. Si no, ni te angusties porque se vaya, le van a hacer trizas. Si es que tuviste una mala crianza. Ahora dile a tu hermano, nunca es tarde. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Pues estaba viejote, ¿no? Pero nunca es tarde. Siempre y cuando como padre comiences ya. Si la sigues pasando ahí, mira, te vas a morir y vas a decir, yo ya voy a descansar. Sí, pues dejaste un lío con tus hijos. ¿Estamos, amados? ¿Ya se aburrieron? Bueno. Fíjate, Deuteronomio, vamos a rezar de Deuteronomio, ahora vamos al 27:16. Fíjate qué dura sentencia, ve la moral de Dios. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio otra vez. 16. 27:16. Y dice, qué duro es esto, ¿eh? Esto está hablando Dios. Escuchen esto. ¿Ya están? Maldito. Uy, ¿cómo nos empieza a decir? Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo que así sea. Qué duro es este versículo, amado. Dile, maldición significa sin ayuda de Dios. Ahí van los muchachos sin ayuda de Dios. Les pasa de todo. Están fallando un principio fundamental. Honra a tu padre y a tu madre. Wow. Yo he visto cuando van se hacen filas en los coches en las mañanas, ¿va? Y siempre que hay filas en una colonia, algo, dices, hijo, seguramente hay una escuela. Dices, ¿por qué tanta tráfico? Ya cuando pasas enfrente de la puerta, ves que las mamás, ¿va? O los papás que dejan a los niños en las escuelas, los santiguan,
Se avientan media hora santiguando para que se vaya, entonces hace tráfico. Y te preguntas, ¿para qué tanta santiguación cuando hay una mala formación? Hasta en la escuela van a hacer de las suyas. ¿O no? ¿Para qué tanto ahí? Les cargan hasta amuletos y que va el niñito así, con su limón ahí para el gallo. Sin formación, sin fortalecimiento, sin sabiduría. Llegas a tu casa y de la congre, ¿cómo estás? Todo bien. Viendo la clausura de los Olímpicos. ¿Sí está? ¿Quién dice amén? Porque todo el pueblo dice, y todo el pueblo dice, en pocas palabras, que así sea. ¡Qué duro! O sea, amado, esto no lo cambia Jesús. Dile, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús te perdona, pero amado hermano, tienes consecuencias de una deshonra y desobediencia a tus padres. Es aplicable. ¿Dónde deben estar los muchachos de los padres cristianos? ¿Dónde deben estar? Si viven contigo, ¿dónde estar? Ya si no viven contigo, pues Dios los bendiga, ¿no? Trabajaste en su momento y ya. Pero si están contigo, si están en tu casa, si están en tu techo, no hay opción, amado. Deben estar aquí. ¿Quién dice amén? ¿Dónde está el fortalecimiento de una persona? ¿En la universidad? En el trabajo. Con los vecinos, con las comadres. ¿Dónde? ¿En dónde estaba Jesús? En su casa de su papá. Fue un muchacho que se fortaleció. Vemos los sábados. ¿Dónde están los sábados cuando hay seminarios? Acá contando pepitas. Está bien. ¿Estamos o no? Pues dice la Biblia, y cuando fueren viejos, no los menosprecies. Menosprecies, no, de aquí a que se viste y caminan. Que nada, ya. Años en bajar, años en subirlos, años en peinarse, en alistarse. Dios dice que cuando fueren viejos, ten cuidado y los menosprecies. Ten mucho cuidado, porque Dios observa. ¿Ya viste la moral de Dios? Y podemos entender, amado, esa responsabilidad de crianza. Dile, según la Biblia, un hijo seguía bajo la crianza de los papás hasta que salía de su casa. Pero mientras estaba en su techo, así hayan tenido hijos, conejos, gatos o perros o pericos, seguían bajo su crianza. Para los que van y regresan como el boomerang, ¿verdad? Ya se fueron, evidentemente no les fue bien, estamos hablando de estos principios, se fueron muy gallos y al ratito... Y si regresan, ama, ten en cuenta que es otra oportunidad de Dios. Dile, Dios es Dios de oportunidades. No las desaproveches. Amén.